A ver, ¿cuántos son? 10 recién, ¿no? ¿Llegarán los demás? No creo, profesora. Así nomás. Profesor, una cuestión. Yo soy nuevo. Sí, dígame. Una cuestión. Yo soy nuevo. Primera vez que me invitan en esta sala. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Uno de sus compañeros, pero creo que había designado ya un grupo para usted. Sí, un par. Era un compañero que me mencionó y yo, pero ahí nomás quedamos. Me Ya, dijeron que todavía no había trabajo. le habíamos designado. Usted pertenecía al grupo. Piscoya era el número. Grupo 7. Ok, Es el grupo 7. O sea, hoy día expone el grupo 1. Grupo 7. Ahí le va a tocar sobre atletismo. ¿De ok, acuerdo a lo ok. que hacemos? ¿Está bien? Más o menos ya vaya viendo, investigando sobre atletismo para que pueda con su otro compañero, ¿no? Sí, Profesor, ¿cuánto tiene que demorar la exposición? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tiene que durar la exposición? Tómate tu tiempo, no hay problema. Tienes las 2 horas, pero en las 2 horas deben estar incluidas las preguntas. ¿Está bien? ok, ok. No creo que demores más de los 60 minutos, ¿no? ¿O sí? No, menos todavía. Media hora nomás. 40 minutos. No, no hay problema, date tu tiempo por eso. ¿Está bien? Bueno, ya empezamos. Los expositores, cámara prendida. Profesor, mi cámara es por USB y mi hermano se lo había llevado para su trabajo. Uy, uy, uy. Su otro compañero entonces que esté con cámara encendida por ahora. A partir de la próxima, los dos expositores cámara encendida. ¿Está bien? Ya, pero pues, espérame porque Listo. un minutito. El auditorio es de ustedes. Pueden empezar en cualquier momento. Ya, profesor, ¿se puede ver la diapositiva? ¿Sí? Y se Ya, visualiza. un ratito. Ya, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy voy a exponer actividad cultural y estilo de vida. Mi grupo es el número 1. Está conformado por el compañero Eidan Porras y el que habla, Jesús Reyes. Se nota el cambio, ¿no? De diapositiva. Bueno. ¿Sí? Actividades culturales. Son aquellos eventos que organiza una determinada sociedad o grupo cultural con el objetivo de crear, difundir o fomentar la cultura de un grupo o sector social. Por ejemplo, un festival de música clásica, una feria gastronómica. Este tipo de actividades suelen ser promovidas por organismos públicos o privados de una comunidad. Cuando yo estaba en el colegio, ¿no? El director organizaba bailes, ¿no? En la festividad del colegio, o también en el Día del Campesino, pues nos reunimos a traer platos típicos. Las actividades culturales permiten generar lazos de unión entre los miembros de una misma comunidad, transmiten creencias, costumbres, tradiciones y conocimientos de generación en generación a través del arte, la danza, la poesía, la música, la vestimenta, la gastronomía, el teatro o la literatura. Características de las actividades culturales. Generan lazos de un sentido de pertenencia entre los miembros que comparten una determinada actividad. Como nosotros somos peruanos, ¿no? Nos sentimos identificados quizá por las comidas, ¿no? Por el ceviche o la danza de marinera o huayno, por ejemplo.
Se encuentran en todas las culturas y tipos de sociedad. Generan ámbitos donde las personas suelen relajarse y disfrutar en un momento de ocio, descanso, quizás un fin de semana o en un feriado. Nosotros solemos ir al museo, ¿no? Al parque. Muchas de ellas se llevan al cabo de un marco de fiestas y festividades propias de la cultura, país o región. Por ejemplo, el Señor de los Milagros o el Día de Santa Rosa, ¿no? La gente va a la iglesia a llevar sus cartas. Algunas suelen ser realizadas en una fecha determinada o en una época especial del año. Por ejemplo, el Señor de los Milagros, que es en octubre, o la Navidad, ¿no? En diciembre. Es frecuente que un pueblo incorpore costumbres o tradiciones de otras culturas, como por ejemplo el Halloween, que es de Estados Unidos. Bien. Actividades culturales. El cine. El cine es una experiencia, ¿no? Como podemos ver en la imagen, pues te vas al cine, ¿no? A ver una película, pero actualmente están dominando las plataformas digitales, ¿no? Como Netflix, HBO o Disney. Ahí puedes ver una película, ¿no? Quizás criticarla y apreciarla, ¿no? También puedes ver películas, peruanas. Centros culturales, espacios que promueven el cine independiente del autor regional, además de impulsar talleres, exposiciones, obras de teatro y charlas. En las imágenes vemos una obra de teatro y en la parte inferior derecha podemos ver una conferencia, ¿no? Una charla. Museos. En el Perú hay una amplia variedad de museos que cuenta con una gran variedad que incluye actividades adicionales a las exposiciones. Podemos ver cuadros o también nuestra cultura, ¿no? De los incas. Siguiente. Los museos. Museo Larco, una hermosa mirada a la historia precolombina del Perú. El Museo Larco es el que vemos acá en la parte inferior izquierda. El Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, espacio en donde podrás hacer un recorrido por los poblados peruanos a lo largo de la historia. El Museo de Arte de Lima, que es el que está en el medio, se encuentra en el Parque de la Exposición. Museo de Arte Contemporáneo, que está en la parte inferior derecha, siempre presenta una agenda diversa que abarca talleres, conciertos e incluso la posibilidad de celebrar cumpleaños infantiles. Otros museos, ¿no? El Museo Mario Tessino, ahí podemos ver la imagen, ¿no? Ofrece una oferta diferente donde se podrá encontrar, ¿no? Una exposición de fotos, ¿no? Fotografías. El Museo del Lugar de la Memoria, Tolerancia de la Inclusión Social, LUM, o un museo virtual, una página web en lima.p. Cuando yo estaba en el colegio, pues fui al Museo de Pachacamac, donde podríamos ver las diferentes construcciones antiguas. Una curiosidad, que es el primer domingo de cada mes los museos están abiertos al público gratuitamente. Quizás no todos, ya sería cuestión de preguntar para ampliar nuestro amor, ¿no? A la cultura. Gastronomía. El Perú, culinaria, la oferta culinaria del Perú es uno de los grandes atractivos del país, por lo que podrás encontrar una amplia variedad de alternativas que va desde los precios solitarios a exclusivos. Se encuentra mucha fusión de sabores, por lo que es raro encontrar una cocina completamente internacional. Dentro de la oferta siempre habrá una huella peruana que la diferencie. Podemos ver los diferentes platos como el anticucho, pollo a la brasa o el famoso ceviche, ¿no? Parques y espacios abiertos. También disfrutarás de muchas alternativas de parques al aire libre para compartir en familia un grato momento de esparcimiento. En Lima cada distrito tiene su propuesta. Aquí te mencionamos, ¿no? Algunos que merecen la pena, como por ejemplo el Parque Alamedas Los Descalzos, que se encuentra en el RIMAC. Tiene estatuas que representan los dioses o signos zodiacales. Y aquí podemos ver el Parque Miraflores o Parque Kennedy o Parque Los Gatos, creo que se llamaba. Siguiente. El Parque Las Leyendas es un zoológico donde grandes y chicos podrán pasar un buen día viendo una amplia gama de animales y ambientes. También cuenta con su jardín botánico. Mayormente la familia va aquí en fiestas patrias, ¿no? O en feriados más que todo. Siguiente. El Circuito Mágico del Agua. Este gran parque cuenta con un récord al complejo de fuente más grande del mundo, un lugar mágico donde se podrá ver
el agua como nunca antes. Podemos ver el túnel de agua, la gran pileta y la imagen inferior que se proyecta imágenes alusivas a la cultura peruana. Yo recuerdo que una vez proyectaron la marinera, ¿no? Personas bailando. Siguiente. El Parque de la Amistad. Aquí podrás encontrar trenes a vapor, ¿no? En perfecto estado y funcionamiento. Este, el arco que podemos ver en las imágenes es una réplica que España obsequió al Perú en 1924. Y también podremos alimentar a los patos que se encuentran en la laguna. El malecón de Miraflores tiene una longitud de 9.62 kilómetros. Se puede disfrutar de diferentes actividades como el parapente que vemos en las imágenes o el Parque el Amor, ¿no? El Parque del Amor, que se encuentra en el amplio recorrido, también ciclismo. Actividades culturales en Lima que tienes que hacer. Podemos ver aquí la Gran Catedral y las letras que dice Lima, ¿no? Visitar un centro cultural. Existen varios lugares en Lima que cuentan con propuestas originales donde se lleva a cabo diversos eventos. Como podemos observar en la imagen inferior derecha, el Centro Cultural de la Universidad Católica, que se encuentra en San Isidro, donde generalmente encontrarás obras de teatro, proyecciones de películas y talleres para jóvenes y adultos. El Centro Cultural de España, que es el edificio rojo, que se encuentra en el Cercado de Lima. Aquí se ofrecen presentaciones de libros, talleres de baile, exposición y conciertos de diferentes géneros musicales. Asistir a una exposición de arte. Aquí podemos ver el Centro College y el Dédalo Arte y Artesanía. Siguiente. Hacer un tour gastronómico por los mercados es un recorrido para probar algunos de los mejores platillos que ofrecen los mercados de Lima y así también conocer su local. Podemos ver el mercado número 1 de Surquillo, donde se encuentran delicias marinas tales como el ceviche recién preparado. Luego se puede ir al anexo número 2 de Surco, donde se podrá deleitar de platillos criollos como la chanfainita o los platos de la selva peruana. Visitar una feria artesanal. Las ferias artesanales son algunos de los centros culturales de Lima. Aquí se podrá adquirir, como podemos ver, los mantos hechos a mano o los jarrones también son hechos a mano. Actividades culturales en el mundo. Celebración del Año Nuevo en China. El Año Nuevo chino, también llamado Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera, es la celebración más importante de China. Como para nosotros es el Año Nuevo, para ellos eso sería, ¿no? Su Año Nuevo. El calendario, ¿no?, que ellos usan data de 2637 años antes de Cristo. Es el primer calendario que se conoce, ¿no? Empieza por ciclos, cada ciclo dura 60 años y el actual ciclo en que ellos están sería el ciclo 78, que se inició en 1984 y finalizará en febrero de 2044. Celebración del año, estas son sus cablas, ¿no? Lo que ellos realizan sería limpiar por completo la casa, que es con el objetivo, ¿no?, de deshacerte de las malas vibras. Quizás nosotros también lo hacemos al final del año, ¿no? Botamos desde la ropa que ya no solemos usar, ¿no? Decoración de banderas y emblemas rojos. Los sobres rojos son una tradición que compete a los niños. Quizás los niños, para que no empiecen el nuevo año sin dinero, ¿no? Los señores le dan pues un sobre con dinero. Petardos y fuegos artificiales, acá también lo usamos, pero la diferencia que ellos, al encender el petardo, despertará al dragón que vimos en la diapositiva anterior. Este dragón que está en la parte inferior derecha, y empezará a bailar, ¿no?, y a recorrer las calles. Traerá abundancia en las cosechas. El uso en encenderlo en medio de la danza del león y el dragón. Siguiente. El Carnaval de Venecia en Italia. Esta es una celebración en el mundo y cuya tradición se remonta en el siglo XII. La fiesta termina con la celebración cristiana de la Cuaresma, 40 días de la Pascua. Durante los 10 días que dura esta fiesta, la gente se disfraza y sale a la calle a pasear
ya sea con desfiles organizados o improvisados, como vemos en las imágenes, pues son ropa de la época, ¿no? Y también usan máscaras, como podemos ver, de león. Además, el canal de Venecia se ilumina, ¿no? Dotando de una magia especial el Carnaval de Río de Janeiro en Brasil. Este carnaval, durante una semana, la música y el color llenan las calles de la ciudad. Encontrarás espectaculares trajes y además estos carruajes que llevan meses de preparación. La fiesta comienza el viernes de carnaval con la coronación del rey mono por parte del alcalde, que le entrega las llaves de la ciudad. Desde ese momento comienzan los desfiles y se tendrá su punto culminante con el espectacular desfile que estamos viendo en las imágenes, que son realizadas por las escuelas de samba en el Sambódromo. El Sambódromo es este lugar, ¿no? Donde pasan el desfile. El Mardi Gras de Nueva Orleans, ¿no? Es el nombre que se conoce al Carnaval de Nueva Orleans, uno de los carnavales más famosos del mundo. Los colores tradicionales que representa, pues sería el púrpura, la justicia, el verde, la fe, y el dorado, el poder. Las cofradinas son una parte muy importante de la celebración, son aquellos que organizan todos estos desfiles, ¿no? Carrozas, uniformes y bailes del gran día. El Festival Holi de India. Este es el festival más colorido que podremos ver. Es una explosión de color en una fiesta muy especial. Los colores representan, ¿no? El amarillo representa la piedad, el azul la calma, el naranja el optimismo. El rojo es usado para el amor y la pureza, y el verde representa la vitalidad. Es una celebración que se fue esparciendo por diferentes países. El Inti Raymi, fiesta del sol en Perú. El Inti Raymi es una fiesta incaica y andina que se celebra en honor al dios Inti. Se realiza una representación llena de color en una antigua ceremonia del Wawa Inti, ¿no? Las personas se disfrazan con ropa de la época para representar. Día de los Muertos en México. Es un festival que se celebra el 1 y 2 de noviembre. Se trata de una celebración tradicional que celebra a los muertos. Los niños suelen pintarse la cara de calaveritas, como vemos en las imágenes, y los cementerios abren sus puertas toda la noche para que la familia, ¿no?, deje sus ofrendas o ropa. Desfile de Acción de Gracia en Nueva York. Este desfile, su origen se remonta a los primeros colonos con la llegada de Estados Unidos en la segunda década del siglo XVII. Decidieron celebrar la buena cosecha y los indios pues le agradecieron, ¿no? Un día antes de la celebración también es otra celebración del inflado de globos con helio, como podemos ver acá. Ahora pasamos a expresiones culturales del mundo antiguo. La pirámide de Keops. En el valle de Giza, en Egipto, se levanta la pirámide de Keops. Es la única construcción de las tres, ¿no? Keops, Kefren y Miserino. Se construyó en 2570 años antes de Cristo. El templo de Artemisa, construido sobre otro templo más antiguo, por tal vez a la diosa de Cibeles. Esto ya no se encuentra, se ha destruido, pero cuando la obra fue terminada por Medágenes, ya que se calcula que la obra la dilataron, la destruyeron cerca de 120 años. Jardines colgantes de Babilonia. Los jardines fueron construidos por rey babilónico aproximadamente 600 años antes de Cristo. Consistía en una construcción de un palacio formado por terrazas escalonadas y sustentadas. Entre sí los pilares y columnas están sobre los jardines colgantes, como vemos en las imágenes. No se sabe si realmente existió, porque el escritor Heródoto ya había hablado de otras construcciones, pero menos esta, entonces se sigue investigando. La estatua de Zeus. La estatua de Zeus, realizada en 432 a.C., quería ser imponente, ¿no? Por eso tiene 12 metros de alto, de oro y marfil.
su presencia debería ser impresionante, ¿no? Por eso el aspecto para dar un aspecto insignificante a la estructura. El mausoleo de Halicarnaso es la tumba de sátrapa persa y el rey de Carina. Fue mandada a construir en la capital de Halicarnaso para su esposa y hermana Artemisa II, también en vida del mausoleo. Se terminó en el 350 años de Cristo, 3 años después de la muerte del rey. Hoy solo se puede conocer algunos fragmentos del museo y en el Museo Británico estas son representaciones, ¿no? Hechas por computadora o como se pensaba, ¿no? Que se ve en la actualidad. El Coloso de Rodas fue levantada en el 2902 a.C. Según algunos autores, tardó 12 años en construirse, disponía de un armazón de hierro y se encontraba cubierto por placas de bronce. No se sabe dónde fue su ubicación exacta. Dicen que se hundió, ¿no? por el peso y por el tamaño. El faro de Alejandría, estas son representaciones, o sea, en verdad está hundido. Dice que se podría hacer un museo bajo el agua. La ciudadela de Machu Picchu, esas son las 7 maravillas del mundo actual. También es una expresión de cultura, ¿no? Descubierta en el año 1902 por Agustín Lizagra y dada a conocer al mundo en 1912. Fue construida por órdenes del Inca Pachacútec. La Chichén Itzá, en México. Inaugurada en el año 1525 después de Cristo, este castillo, como denominaron los conquistadores españoles a esta maravilla mundial, sirvió como templo para el dios Kukulcán. Es declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1989. El Coliseo de Roma en Italia. Este anfiteatro, el actual tesoro del Imperio Romano, su nombre original fue el Anfiteatro Flavio, y aquí se organizaban las luchas de los gladiadores y otros espectáculos, como también luchaban los esclavos. Cristo Redentor en Río de Janeiro. Otra de las 7 maravillas del mundo moderno es el Jesús de Nazaret. Esto se construyó se construyó en piezas, ¿no? Y después lo armaron y lo movieron hacia el cerro que ya conocemos. La Gran Muralla China. Originalmente constaba de 21.000 kilómetros cuando fue construida en los siglos V a.C. y el siglo XVI después de Cristo. Se dice que es la tumba más grande del mundo, ya que varios obreros llegaron a morir en la construcción y pues los enterraron abajo, ¿no? El Taj Mahal de India. Si hablamos de las 7 maravillas, pues esta es una importante obra una expresión de amor, porque pues el rey lo construyó para su esposa, ¿no? Mide 42 acres, que incluye una mezquita y una casa de huésped, además de los jardines. Petra, la ciudad de piedra. La ciudad de Petra fue construida en el año 312 a.C. como en la capital de los nabetos árabes. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en la UNESCO en 1985 por el gran trabajo que se dio a la piedra, como vemos está tallada, ¿no? Ahora le paso a mi compañero Eidan Porras, que quisiera informarles que él tiene tartamudez. Gracias. Ay, hola, pues, buenas tardes, no, buenas noches ya, pues, yo, pues, te pondré todo lo que viene a ser pues, el estilo de vida. En sí, como podemos ver, el estilo de vida, es un concepto muy sociológico, ya que se refiere como, a cómo se orientan, los intereses, entre las opiniones y los comportamientos y conductas de un individuo, en un grupo formal o, en una cultura, ¿no? Aunque sus orígenes se remontan más, hasta las épocas de, o se puede a las épocas de
de Aristóteles, o sea, pues, esto se considera pues, que la versión fue ya, pues fue introducida por el psicólogo Alfred Adler en la década de los 1910, quien lo definió como el tiempo o sea, como el sistema de reglas de conducta desarrollado por los individuos para lograr sus metas de la vida. Y luego, después, el concepto fue tomado por el sentido más amplio de manera, o sea, de manera, o estilo de vivir. En sí, es una, combinación de factores determinantes, o sea, tangibles y relacionados. Es específicamente colaborales demográficas, así como, como por ejemplo, de un individuo intangibles, los aspectos psicológicos de un individuo como su valor o personales. A ver, siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. El estilo de vida, es un hábito de vida o forma de vida, o, mira, el estilo de vida, es un hábito de vida o, una forma de vida en su conjunto de comportamientos o, actitudes que se desarrollan, en las personas, que a veces son saludables y otras no, ya que, en los países desarrollados, los estilos de vida son poco saludables y causan numerosas enfermedades. Dentro del triángulo epidemiológico, causante de enfermedad, estaría incluido dentro del factor huésped en sí. Y entre los factores relevantes se encuentran los siguientes. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, 1. Este consumo de sustancias tóxicas como el tabaco, alcohol y drogas. Otro, es el ejercicio físico. El siguiente es el sueño nocturno. Te llega que dormir, siempre, horas. Y, siempre, temprano. Y, a su vez, muchas horas al día, con eso basta. 4, consumo de vehículos. 5, el estrés. 6, la dieta. 8, la alimentación personal. De higiene personal. 9, la manipulación de los alimentos. Actividades culturales de ocio o ficciones. Entonces, las relaciones personales. 12, el medio ambiente. Y 13, el comportamiento sexual. En sí, en los países desarrollados, existe el dicho de que la manera, de que la mayoría de enfermedades son producidas por estilos de vida de su población. Y sin embargo, los recursos sanitarios se desvían hacia el propio sistema social. Ya, para intentar curar las enfermedades. En lugar de designar los recursos económicos en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Siguiente, por favor. Ya, estilos de vida saludables. Aunque existe cierto margen de debate respecto de a qué nos alimentamos, de qué calidad es, o frecuencias, en qué frecuencias resultan saludables para el cuerpo, el cuerpo humano.
Los médicos suelen mostrar, pues, siempre, de preferencia por ciertos, estilos de vida, o sea, sanas, ¿no? O sea, pues, dormir temprano, por ejemplo, o, pues, de comer sano, etcétera. Así que, en sí, pues, existe más o menos, un consenso, de respecto a lo que es un estilo de vida, pues, saludable, y el mismo, pues, hay que saber, y, y, pues, el mismo, implica, sostener, lo siguiente. Una dieta, pues, equilibrada, o sea, siempre, pues, tejer todos los alimentos o, pues, todos los grupos de la pirámide, nutricional. O sea, de proteínas, o sea, de carbohidratos, y, y, pues, etcétera. Y ve una rutina, de ejercicio físico. O sea, siempre, o, o- siempre, generalmente, implica, diario, o sea, 3 minutos de ejercicio siempre. Siguiente, por favor. Una buena, higiene personal. En lo que se abarca, el lavado del cuerpo, el lavado de las manos y pues, sobre todo, de comer. La higiene bucal y dental y la higiene del entorno en que, pues, hacemos vida. Estas cuestiones, nos ayudarán a, de enfrentar menos, 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 frecuentemente. De una vida social enriquecedora. Es decir, de cultivar los afectos y las amistades, de los amores y el compañerismo. Dado que somos, animales, o sea, o sea, gregarios, por lo que la situación y la pertenencia son, son sentimientos muy poderosos dentro de nuestra psique. Pues está más que demostrada la necesidad de un, de mínimo de vida social para llevar, de una esencia sana. De una vida, emocional y psicológica estable. Para lo cual, es importante la comunicación. La psicoterapia, la psicoterapia, en caso, de necesitarla y, evitar las situaciones o las sustancias, que perturben, la salud, mental. Siguiente, por favor. Ya. Estilos de vida, perjudiciales. Así como, existen, los estilos de vida, saludables, también hay, también hay, solo, lo contrario, ¿no? Así que, en general, todo, todo esto, te incluye, lo siguiente. Dietas poco variadas. Así como, así como, a- así como, de comer, todos los días grasas, gaseosas y azúcares. Todo eso, nos hace daño en sí. Y, y, el tipo de dieta, está vinculada, siempre, siempre, siempre con la predicción temprana de obesidad, diabetes y cáncer. Sin embargo, la dieta, es demasiado, austera y también puede, conducir, a la anemia o a la avitaminosis. La vida sedentaria. Es decir, te falta de ejercicio, estar siempre sentado, está haciendo nada. O sea, te falta total y prolongada de ejercicio que, te propicia siempre, la acumulación de grasa y debilita, los tejidos, y, y,
y pues se debilita pues los tejidos pues musculares y pues te complica aún más la consecuencia de una dieta deficiente. Y acá pues te podemos tener siempre pues hipertensión y la obesidad pues están directamente pues vinculadas pues al sedentarismo. Siguiente, por favor. Sí, el consumo pues excesivo de tabaco y alcohol, entre otras pues sustancias de impacto nocivo en el organismo, pues cuya vinculación con la enfermedad pues está sobradamente comprobada. El tabaquismo no solo pues es un factor pues, de cáncer y pues enfermedades pues, coronarias, sino que también es un destructor de la mucosa bucal. Y mientras que el alcoholismo arruina las células del hígado y pues se contribuye con el envejecimiento. Eso no por, eso no por hablar de drogas pues, legales y no nocivas para el cuerpo, ya que cuyo pues, efecto sobre la vida pues, es muy malo. Falta de higiene, tanto en lo corporal, dental y lo pues referido pues del entorno, ya que esto pues te propicia la aparición de enfermedades y pues contribuye con el deterioro de las condiciones de vida. Este es un factor particularmente pues, pues, importante en países con pues de la infraestructura pues de servicios pues públicos pues deficientes. Bueno, luego la E, que es el aislamiento social, pues al ser animales, pues, 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 gregarios, los humanos, nos necesitamos pues, en la sociedad. Y la pues, ausencia de contactos sociales significativos, pues, como es el amor, pues, la amistad y la cosa, pues, confraternidad. Y así. Siguiente, por favor. Las actividades pues, culturales pues, mejoran pues, de la salud. Esa pues, es la evolución pues, de un siglo llevado pues, a cabo pues, de Perú pues, con más de 10.000 pues, adultos, tanto pues, como hombres y mujeres. Así pues, se estudió pues, la asociación pues, entre la buena salud y la satisfacción con la vida y la participación pues, en actividades pues, culturales. Los resultados pues, mostraron que todas las actividades tienen un impacto positivo pues, en la pues, en la pues, en la pues, en la pues, satisfacción pues, con la vida y los niveles de depresión y pues, de ansiedad y la buena pues, de salud, pero quienes más se benefician pues son pues pero quienes más se benefician pues te cuentan pues actividades pues te afirman en sí que los de los pues, que los investigadores pues son los hombres que pues, están pues más interesados pues en las actividades receptivas, o sea pues en observar pues y pues experimentar pues la cultura más que pues hacer o pues crear algo pues cultural. Siguiente. Gracias. Ay. Muy bien, terminaron entonces. A ver, ahora van a empezar las preguntas. Primeramente sus compañeros, después pregunto yo. ¿Está bien? A ver, ya dijimos que todos iban a preguntar, sin excepción, por lo menos mínimo una pregunta. A ver, ¿quién empieza? Yo, profesor Rivas.
Ya, Profesor. Rivas, Mm, ¿Por qué al Parque de las Aguas se le considera como una actividad cultural? Porque sirve para recreacionarse, distraerse. Siguiente pregunta. Gracias. Yo, profesor, podría. No, perdón, compañero. su apellido, Riojas. Riojas. ¿Puedo hacer la pregunta ya, profesor? Sí, sí. Ya. ¿Qué hábitos y estilo de vida recomendarías para mejorar nuestro rendimiento académico? Académico, ¿me dices? Sí, Ya, pues, ya, mira, pues, siempre, pues, mira, pues, mira, pues, siempre, pues, yo, pues, te optaría por, pues, de comer sano, pues, siempre, o sea, pues, siempre, pues, de alimentos que, pues, te mejoren, pues, mi salud, pues, cerebral, dormir temprano y, pues, ya que, pues, siempre, pues, también, pues, bien, pues, la mente, pues, tendrá, pues, más lucidez y, pues, la lectura, más que nada. Lectura diaria. Una lectura diaria. gracias. Ah, yo, profesor. Rojas Marzano. Rojas, Marzano. Marzano. Sí. Mi Ya, pregunta es, en tu opinión personal, al momento de practicar algunas de estas actividades que nos has mostrado alrededor de tu presentación, quería saber tu opinión de si te parece correcto que todos lo practiquen o tienen que haber una excepción. Por ejemplo, como no, mm, como que sea externo al lugar. Me refiero como un extranjerismo. ¿Podrías formular mejor, por favor? La opinión, te pido tu opinión personal respecto si una persona, ponte un extranjero, viene a ponte a tu escuela y le proponen hacer estas actividades que tú has expuesto, ¿te parecería correcto que él se integre o no? Se integre, ¿a qué te refieres con integrarse? A la actividad, una de las actividades que tú has expuesto, como el baile típico y todo eso. Eh, pues sí, porque está conociendo más sobre nuestra cultura, ¿no? Quizás le parece entretenido o quizás un modo de distraerse. Bueno, Yo, yo, profesor, una pregunta. apellido, Coya, Escoya. Dígame. ¿hasta hasta qué punto culturalmente una cultura extranjera puede influir y considerarse posteriormente algo de la propia cultura nacional, que sería la peruana? Por ejemplo, la influencia de la marinera, se ha adicionado a la cultura hispana, se acopló posteriormente a la peruana, y así con muchas nociones. ¿Hasta qué punto sería algo nuestro y hasta qué punto sería algo ajeno que sería acoplado a nuestras costumbres? bueno, principalmente la adquisición, ¿no?, de nuevas culturas se da por la globalización, ¿no? El cómo estamos conectados y hasta qué punto, pues quizá cuando nosotros sintamos, ¿no?, que, la- que la marinera nos pertenece o podamos expresarnos. es- Gracias. ¿Eso nomás? Sí. Ok, ok.
Siguiente. A ver, ¿quién pregunta? A ver, Profesor, yo podría de nuevo. sí, habla Riojas. Ya, bueno, la pregunta es ¿por qué las actividades culturales tendrían un impacto positivo en la sociedad? Porque ayudan a identificarnos como país, ¿no? Sentirnos representados quizá por la marinera, el pollo a la brasa, el ceviche. Entonces eso ayuda al patriotismo. Gracias. ¿Puedo responder esa pregunta yo, profesor? A ver, Que cada lugar y cada zona tiene costumbres que se adicionan al denominador común de su día a día. Eso popularmente se da orígenes a un sentimiento nacional, tanto de un sentimiento de una comunidad a nivel departamental o nacional generalmente. Y se inculca de manera natural, en base a las costumbres o moral y ética de este pueblo. Eso nomás. a ver, ¿quién más? Somos más de 10, somos un promedio de 15, recién han preguntado 4 personas. A ver, ¿Por qué, profesor, se puede hacer una conversación acerca de la cultura sí, y sí, está bien. acerca de su afirmación, premisas? Y por, ¿Por qué algunas culturas de la selva o la sierra acá se dan más típicamente en la costa, pero no influye tanto la cultura selvática acá en la costa? Que es como ajena esa es una cuestión que tengo también. No sé qué me pueda responder eso. Ya, pues, ¿tú puedes pues, repetir un poquito? No escuché bien lo que dijiste. Que por qué se hace más típico que algunas costumbres como la yunza calquen más en la costa, pues, a pesar que haya migración, pero por qué se deja tan relegado la parte de la selva, la sierra como que la parte se hace más típico, pero acá en la influencia selvática en la costa es muy poco influyente. ¿Por qué creen que pasa eso? Mira, mira, pues, yo soy de Quito, ¿ya? Y yo, pues, he venido, pues, acá a Lima, pues, a estudiar, ¿no? Y mira, pues, Ya, más que nada veo que, pues, es el tipo de gente que hay acá y, pues, el tipo de, pues, de gente que, pues, hay allá. Allá todos son más abiertos, por así decirlo, y, pues, acá en Lima son más cerrados, he visto. Y, pues, yo creo que, pues, o- y, pues, y, pues, y, pues, creo que, pues, en Lima, o sea, pues, todo lo que es pues, de la selva pues, no influye mucho, ya que en la sierra y costa todos son más cerrados de mente, más que nada. ¿En, en qué sentido cerrados? O sea, mira, por ejemplo, mira, pues acá digamos, en Lima o pues en Cusco o pues en Huancayo, tú sales a la calle y ves siempre todo cerrado. Y pues siempre que pues o pues alguien, digamos, no sé, pues siempre pues te dejan todas puertas cerradas. En cambio, en la selva, o sea, tú vas, pues, o sea, pues vayas donde vayas, siempre o sea, todos los días y siempre tú verás, pues, de gente en la calle. O pues, mira, pues, plan de 7 de la noche, 8 9 de la noche, siempre en la calle. Así tipo, por ejemplo, pues, de las fiestas, así tipo, pues, de las fiestas que, pues, hay, pues, siempre, ¿cómo te explico? Pues, sí, así como, así como, pues, tipo feria, parecido. O, pues, cuando siempre pides, pues, favores, mira, pues en la calle, todos los que miran acá en Lima son medios raros. Pues, te miran más, más con seriedad. En cambio, allá no, pues son más, pues, generales, por así decirlo.
más amigables, o sea, más abiertos, algo así. Es que depende cómo interactúes con ellos, porque, por ejemplo, tú puedes acá conversar, depende de cómo entres con la persona. Yo sé que en la ¿Seguro? selva yo, ¿Con todo? Ya, ¿con todos sí, allá? ¿Acá? sí, porque yo, por ejemplo, yo tengo la noción de la selva que en la selva es alegría y Demasiado. más felicidad. Eso tengo, es mi percepción. Pero en la Ah, costa es como más formal, pero más la cultura chacota, que es pero una acá, parte de la costumbre costera. En la sierra es un poco más melancólico por su música, que es parte de la ajá. cultura, que pasa también por sus festividades que son diferentes. Pero eso se tiene que ver, por ejemplo, tú que has venido a Lima, eso tienes que verlo posteriormente, más o menos con tu grupo de amigos que tengas, pues. Es como Claro, pues. tú re- recién como que estás acoplado a Lima, no vas a entender mucho el concepto de Lima, de cómo conversar. Bueno, pues sí, no tampoco, o sea, pues, yo estoy acá desde los 12 años, 10 años. O sea, pues llevo acá más de 15 años. No, 12 años, 12 años. 12 años. Ajá, así que ya me he acoplado técnicamente. Así que no. Mm, entiendo, entiendo. Eso, no sé, porque tendré que ir a la selva. Yo conocí chicas selváticas que son como más extrovertidas Ajá, sí, y eso sí. más habladoras. Las sierras son más calladas y eso también son una diferencia cultural, pues, que cada uno mantiene. Y eso también pasa en sus festividades, con la música y otras cosas. Ah, ajá, técnicamente. Sí, pues. No sé si alguien más quiere hablar. A ver, ¿alguien alguna pregunta? A ver, voy haciendo mi primera pregunta. Entre actividades culturales han mencionado sobre actividades culturales de Lima, del Perú, a nivel mundial. ¿Y qué cosita podemos rescatar sobre actividades culturales de la universidad, digamos, de la Villarreal o de de una institución, ¿no?, universitaria? A ver. O sea, una actividad cultural que se lleva a la universidad para acoplarla. Claro. Mm, Profesor, ¿puedo responder? A ver, Soy Ramírez Risco. ya, dime. Ya, a lo que se refiere con una actividad cultural que entre universidades o entre una universidad en sí misma, creo que mayormente se realizan porque las personas, al menos en las universidades nacionales o particulares, se unen, o sea, se relacionan distintos tipos de pensar, de pensamientos y de filosofías entre las personas, o sea, entre su forma de pensar y así pueden intercambiar y dialogar para un poco tener una identidad propia de una universidad. Cada universidad tiene un tipo de pensamiento y de identidad. Profesor, disculpe, ¿puedo aportar algo para su respuesta? Sí, sí, dime, Bueno, Pérez. con respecto a actividad cultural, yo había escuchado que pues acá en la universidad existe lo que se le llama la tuna universitaria, que es como que personas que se visten en forma antigua para que puedan pues hacer un tipo de representaciones o eh, salir a las calles, ¿no? Y brindar pues por ejemplo, en lo que es en octubre, por ejemplo, el mes morado, ¿no? Y hacen representaciones de, por ejemplo, el Cristo moreno, por ejemplo, ¿no? Esa sería una actividad cultural que representa la universidad en sí. Ya, la tuna universitaria, ¿no? Y hay otras representaciones que tiene la institución, digamos, la universidad.
Profesor, yo tengo una pregunta, disculpe. Sí, pregunte. Sí, Peralta Navarro, yo quisiera saber, yo tengo entendido que, digamos, el desarrollo europeo ha sido mayor al desarrollo, digamos, incaico, debido a la geografía, ¿no? Era más fácil la comunicación entre zonas europeas que en zonas del Tahuantinsuyo. Ahora, yo quisiera saber si esto se puede extrapolar a la cultura, porque, digamos, la cultura en Perú tal vez no ha sido tan, digamos, no se ha conectado tanto entre regiones debido a este mismo tema, que sería un tema geográfico. Digamos que la cordillera de los Andes, por ejemplo, impediría la propagación de la cultura en todo el Perú. Esa era mi pregunta, si sería un factor. Factor geográfico que impide el desarrollo de una cultura. No, que yo diría, mi pregunta es que el factor geográfico, digamos, así como en algún momento fue fundamental por el desarrollo de incaico, digamos, también ha influido como factor para que no se esparza la cultura, digamos, en todas las regiones del Perú, porque vemos un contraste bien marcado, ¿no? En culturas costeñas, amazónicas y andinas, ¿no? Entonces yo quisiera preguntar si también el factor geográfico ha influido para que no se para la no conexión, digamos, y que no se relacionen las culturas entre todas estas regiones. En una parte podría haber podría influir, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, para poder, digamos, un costero no se va a adecuar mucho a una vida vida, digamos, en Puno, ¿no? Entonces, de alguna manera, el clima, el factor geográfico, como dice usted, tiene que influir en ahí, ¿no? Por Claro, ejemplo, disculpe, profesor, eso es como también es Sí, la sí. relevancia demográfica con la cual esa actividad se lleva. Por ejemplo, en la costa tiene determinados festivales con un periodo de tiempo dado en un factor climático, y en Puno tiene otras festividades que tienen su propio sistema de calendario para cumplirlo. Eso se fundamenta también en las actividades demográficas de cada zona. claro, también, sí, es verdad. Profesor, con respecto a su pregunta de actividades culturales que había en Villarreal, buscando, encontré que hay danzas, también como un cine, un club de cine, un poemario y también el Inti Raymi que lo celebran. Vaya. Ya. Por ejemplo, la Villarreal, ¿no? Tiene su centro cultural, ¿no? En la secundaria fui a su teatro. Ahora, el estilo de vida en el tiempo. Me hablaron de ahí de estilo de vida. ¿Cómo fue el estilo de vida en la época incaica, digamos, en la virreinal, ahora y actualmente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es un mejor estilo de vida o sea, qué comparaciones hay respecto a cada estilo de vida, ¿no? De- yo puedo responder eso, profesor Ya dime, Piscoya. Leiva. Por ejemplo, el concepto de estilo de vida se fundamenta también en la alimentación y la labor y actividades comunes que se puede hacer en las partes urbanas, como tal vez muchas zonas de las sierras. Las actividades laborales sean más fuertes en el campo muscular o dinámico, y en la costa, en lugares más sedentarios, la gente no se mueve tanto, y eso hace que tengan un problema también con sobrepeso en determinadas zonas. Y eso también es también que es la influencia del clima, porque esto está vinculado hasta el clima y las labores y actividades, siempre y cuando sea en zona rural comparado con la zona urbana.
Y eso también cae también en la parte de la selva. Y el factor de la alimentación, en la sierra está en la parte, ahí se siembra quinoa, cañigua, papa, camote, ah, chuño, etcétera, y eso lo traen a Lima. Pero también Lima tiene su parte que puede influir, porque en Lima se cultivan naranjas, mandarinas, la parte de Lima metropolitana, que también se puede llevar a la zona de la sierra, y así se vinculan alimentariamente. Porque en Europa y y Estados Unidos es como que lo ven esos productos de una manera muy apreciada, lo aprecian esos productos naturales. Y es muy caro y esos productos en Europa o Estados Unidos o Japón, porque tiene un valor alimenticio alto. Muy bien. Pero lo que yo les estaba preguntando es a través del tiempo, ¿no? ¿Cómo fue, cómo es o cómo fue el estilo de vida en la época incaica? ¿Qué tanta influencia tuvo en la época virreinal, ¿no? Y en la actualidad, ¿cuáles son las diferencias eh, en entre esas épocas? Ah, eh, Miren, por lo que yo estoy leído, en la época incaica lo que predominaba era el camote, la papa, la yuca es de la selva. Esos productos y se usaban en pequeñas comunidades y se producía y después se distribuía, por eso era en la época incaica. Posteriormente no cambió mucho esa situación porque la parte de las sierras se alimentaba de igual forma. La parte de la costa se alimentaba de algunas de esos productos, pero tenía productos propios en zonas productibles como trigo, cebada, naranja y algunas frutas. Y esa era la alimentación de la sierra de los incas, que no cambió mucho, con la costa se produjo más carne, más chancho, porque antes no existían esos animales, consumo de esos animales, chancho, gallina, y también vino también la lechuga que se cultivaba en esta zona, producto de los españoles. Lechuga, ¿qué más? Y pimienta, orégano, que era parte cuando trajeron los españoles en el siglo XVI y se adaptó a todas las comidas. Profesor, yo podría también aportar algo. A ver, dime, Rioja. Bueno, en la época incaica se sabe que había fuertes relaciones entre las familias, ¿no? Que eran los ayllus. Y bueno, había, como eran grandes familias, se repartían el trabajo, ¿no? Entre labores en agricultura, pues, ¿no? También el trabajo forzado o el servicio militar, ¿no? En la época incaica había diferentes tipos de trabajo. Si bien recuerdo, había el laini, la minca, la mita y la chunga. Entonces, Eran tres nomás. claro, el trabajo era forzado y era obligatorio en esa época incaica, pues, ¿no? Entonces, el que hagamos un contraste entre lo que era el trabajo obligatorio en ese tiempo, en la época incaica, a lo que es hoy en día, se sabe que, bueno, la mayoría de las personas actualmente sufren de sedentarismo, ¿no? O el no realizar actividades, ¿no? Eh, Porque se sabe que actualmente las personas ya están como que más pegadas al celular, ¿no? Enviciadas en ese mundo. Entonces, el ya no esforzarse por el bien de la comunidad sería una diferencia muy notable, ¿no? Porque ese trabajo que se ejercía de forma obligatoria en la época incaica, no solamente beneficiaba a los incas, ¿no? Sino beneficiaba a toda la sociedad en general, ¿no? A través de que se construían las chozas, ¿no? Las casas, en beneficio de todo el imperio, ¿no? Además que también había el tema de la alimentación, ¿no? En ese tiempo la comida era bien redistribuida entre los miembros de los ayllus, ¿no? A través de sus principios económicos, ¿no? Como la reciprocidad, ¿no? La mutua prestación de trabajo y ayuda, pues, ¿no? La redistribución también, ¿no? Como el reparto entre los ayllus, ¿no? El excedente que había para el Estado se podía repartir entre todas las familias. Y el tema de la alimentación era muy bien controlada, organizada, pues, ¿no? Un contraste en la actualidad sería que hoy en día las familias sufren de pobreza, ¿no? No hay alimentos,
no hay suficiente alimento para todos, sería lo que supone el Estado, pues, ¿no? Cuando en realidad sí lo hay, solamente que hay una mala administración por parte del Estado, pues, ¿no? Es por eso que hay esos casos de pobreza, niños desnutridos, con anemia, y en ese tiempo de la época incaica, pues era mejor la distribución de la economía, ¿no? Por eso no podías ver niños enfermos o niños con enfermedades o problemas en los huesos, ¿no? Porque la alimentación era buena y el control que ejercían los incas sobre el imperio era eficiente, ¿no? Y esa sería una diferencia también que noto entre la época incaica, profesor. Está muy bien, gracias. A ver, otras opiniones, preguntas. Profesor, ¿podría hablar yo? Sí, Disculpe. está bien. Rocha, también podríamos recalcar de que tanto en la época incaica como en la actualidad existen vacunas, de lo cual antes no había. Y se sabe que debido a los españoles, más enfermedades llegaron a lo que sería el Perú, y así enfermándose y así muriendo varios hasta tiempo después, que sería la actualidad, que sí, debido a las cepas que tienen, que ahora tenemos, mire, podemos controlar esas enfermedades así anualmente. Y también podríamos hablar de lo que sería también la comida, que sería que algunos alimentos ya no son tan beneficiosos como antes debido al proceso que han tenido en todo este tiempo, ya que las personas las empresas, al querer generar más cosas, más productos, han reducido más y más lo que serían sus productos originales. Y, por ejemplo, las mandarinas ya no tienen pepa, las mezclas de frutas, que sería la caña de manzana, no sé si habrá comido eso, ya, al momento de generar, ¿cómo se dice? Producir. Sí, no, cuando mezclan, Transgénicos. ajá, los productos transgénicos, al ser productos transgénicos pierden un poco más su valor, según ellos, para aumentar más su durabilidad y su proceso. Lo cual algunos ya, los productos, al ser ya transgénicos, perdieron su valor y nos dan menos vitaminas y menos, ya, Menos valor y nutritivo. menos valor nutritivo, sí, disculpa. Y así nosotros perdiendo ese valor nutritivo a lo que era comparaciones antes. O sea, antes se podría nutrir mejor que nosotros comparado. A pesar de que nosotros seguíamos comiendo más que ellos, no seguimos obteniendo ese mismo valor que ellos tenían. Bueno, eso sería todo. Es que Muy bien. está en la relación. Eso se debe porque está directamente relacionado con la cantidad de consumo y la disposición de cuánto se puede invertir en ese producto. Por eso que efectivamente se usa esos productos transgénicos. Que yo no estoy de acuerdo de esos productos porque tienen menor valor nutricional. Pero también Y a veces pueden llegar a ser cancerígenos, ya que la mayoría de Sí, sí. productos artificiales tienen tartracina, lo cual es algo cancerígeno, al igual que la Ginomen, a pesar de que está a un precio barato, sigue siendo posiblemente cancerígeno, ya que a pesar de no tener ese estudio, no, a pesar de que no todas las personas sean obligadas a comer eso, lo siguen comiendo y lo siguen consumiendo a pesar de las precauciones que hay. Es que, Eso ya depende del consumo de cada uno, es no que tanto del eso por, producto. eso por Pero la ejemplo, mayoría de dulces, comidas, la mayoría de todos esos tienen esos contenidos cancerígenos. Sin embargo, al ser baratos y al ser más económicos para las personas, como que lo usan y no les importa el riesgo. es que esos productos, la mayoría en Estados Unidos consume esos productos y hay una alta tasa de cáncer y diabetes en Estados Unidos y zonas de Europa. Eso es lo que pasa también. Pero también si tú le vas a dar siempre cosas sanas al cuerpo, entre comillas, no se va a hacer resistentes a las enfermedades, porque en parte tiene que recibir una parte negativa para que ese cuerpo se vuelva inmune y se fortalezca. Tiene que haber un equilibrio en el valor alimenticio. Efectivamente, como dice, un equilibrio pero sin exagerar con los otros, ¿no?
con las cosas que Claro. hacen daño. Claro. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Y dónde se encuentran los expositores? ¿Están ahí? Profesor, ¿yo podría hacer otra pregunta? A ver, Riojas, profesor Riojas. sí. Bueno, para los expositores, ¿no? ¿Consideran importante que se promueva la diversidad y la tolerancia de las culturas, ¿no? Porque, como se sabe, hay bastante discriminación, ¿no? Poca tolerancia con respecto a la diversidad de las culturas y las lenguas, ¿no? Como el quechua, a pesar de ser un idioma del país, es poco apreciado, menospreciado a aquellas personas que son parlantes de esta lengua, ¿no? Ah, ya, pues, en este caso, pues, creo que, pues, sí te razón, pues, creo que todos, pues, de todos deberíamos, pues, siempre, pues, tener en cuenta, nuestra cultura, ¿no? Ya que, pues, aquí, pues, Perú, pues, no solo es Lima, ¿no? Pues, ese, o, pues, o, pues, pues, ese es, cierre y selva también. Así que, pues, te encuentro contigo, pues, todos, todos, todos deberíamos, pues, pues, ser, ser partícipes de la diversidad. Pero, Claro, ¿no? pero, Lima no es Perú, como dice mi pero compañero, sí, pero pero bajo ese criterio también se tendría que dejar influir la cultura del idioma quechua, del castellano al quechua. Y si es diverso, ya no habría identidad de qué es lo original y qué es lo que no es original. eh, eso que tendría que ver, compañero, el idioma, el quechua está considerado como idioma en el Perú, entonces no veo por qué la diversidad tendría un impacto negativo No, al revés, al revés, al en revés. eso. Me refiero, por ejemplo, del quechua, hay variantes, Claro, variantes. está el quechua costeño, el quechua No, el no, hay quechua, quechua, claro, claro, uno claro. que es el quechua de Puno y otro es el quechua de Cusco, que son los más importantes. Y tú si Sí, claro. y metes lenguas, por ejemplo, lenguas que tú ya tienes ahí, como por ejemplo Runasimi, y después acoplas una variante en castellano a la lengua original y después se hace muy típico que se hable esa palabra del castellano al quechua, eso ya le estaría perjudicando se estaría perjudicando la originalidad de la lengua, porque cada lengua tiene sus parámetros para entenderse. El quechua tiene sus normas también, como el castellano, y las lenguas de la selva tienen sus normas. Así que hay 64 lenguas en la selva, tienen sus propias normas, como los aguarunas, y que tienen sus propias normas de entenderse. Si tú lo diversificas, perdería su originalidad. Claro, pero no había Pero mencionado también se que, llegarían a extinguir. Claro, claro, por eso, como dice, claro, claro. es que Si lo que tú pasa es que Es mezclas también que hay también, lenguas que solo están algunas extintas. personas al no poder también entender estos, o sea, no poder tratar de aprender estas lenguas, lo dejan y se quedan olvidadas y ya solo queda como recuerdo. claro, eso, por ejemplo, eso lo digo, por eso menciono lo de la originalidad. Cuando tú metes una lengua a otro lugar, perdería su originalidad. Y eso estaría en No, contra del pero libertad. también se perdería en la historia, ya que si no continúa con un legado, se perdería, ya que como tú dices, al no querer tratar de intentar esa lengua, lo dejarían, ya que en sí eran bastantes lenguas, porque cada lugar tiene diferente forma de hablar, y así llegando a perderse, ¿no es así? Claro, claro. Ahí está, por ejemplo, eso es la competencia de lingüística que hay. Pero en la parte de la selva, eso depende tanto cómo se difunda los mismos nativos hablantes de ese idioma con respecto a su zona. Por eso, cuando yo digo que cuando si quieren diversificar, van a influir una lengua sobre la otra, y perdería la originalidad y eso los perjudicaría a la misma lengua. Claro, pero entonces, por lo que entiendo, estarías recomendando que como que
si yo hablo quechua, me quedo solamente en la sierra y para no perder la No, he dicho diversidad eso. Yo no he de dicho mi eso. Yo lengua, digo, porque, o sea, eso me hace entender, ¿no? O sea, lo que yo digo es que para tú hablar, por ejemplo, el quechua, entenderlo, porque estamos hablando en términos lingüísticos, hay que entenderlo y practicarlo bien, así como hablamos muy mal el castellano muchos de nosotros, porque se habla de manera inapropiada en muchos casos, porque no usamos las reglas gramaticales, lo dejamos de lado. También se debe cultivar el idioma quechua y estudiarlo de manera más profunda para que se pueda entender y relacionarse bien. Inclusive también eso debe pasar con las 64 lenguas selváticas, que son mucho más complejas para entender que el quechua, quechua, y también el olvidado aymara, que también está relegado, que cada uno tiene su gramática para entenderse. A eso me refiero, con originalidad. claro, 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 sí, sí te entiendo. O sea, eso es, la pérdida de las lenguas es por ese mismo tema, ¿no? El problema de falta de identidad, ¿no? El creer que Claro, claro. solamente el Perú es castellano y ya, pues, ¿no? Eso ya también tiene que ver mucho con el impacto que tuvo los españoles, ¿no? En nuestro país, ¿no? El creer que lo extranjero es mejor que lo propio, ¿no? Es que Por ahí iba lo que estaba preguntando, pues, ¿no? eso, También era como que, claro, sí, eso sí, también dime. pasa en España con el inglés. En España se cree mucho que se quiere aprender inglés. Y eso pasa en cualquier sociedad, por ejemplo, en la zona de Aymara. El quechua es como tiene mayor valor que el aymara, y eso pasa en muchas zonas, no solo acá en el Perú. Por ejemplo, los brasileros en YouTube están aprendiendo a hablar español, porque quieren relacionarse con el español, pero eso no deja que tampoco hablen bien su propio idioma. Porque hay que separar una cosa, es diversidad, que quieren mezclar todo, porque la mayoría de nosotros no sabemos hablar muy bien el castellano, en el sentido de manera gramatical, y cometemos barbarismo, y se debe estudiar bien antes de mezclar por mezclar, sino que aprendernos bien nuestro idioma, también aprender bien el quechua y entenderlo y así entenderse, pues. No es solo influir por influir y mezclar por mezclar. Claro. Y entonces, ¿cuáles serían tus propuestas para generar un cambio respecto a ello? En general, para los expositores también, ¿no? Si me podrían Ah, contestar. claro, claro. Mi propuesta sería, si nosotros sabemos español, estudiar bien la gramática española, tanto que si tú sabes quechua, porque hay diccionarios de quechua, estudiar bien el quechua de manera gramatical porque se debe aprender bien. Incluso si tú vas a la calle, la persona cotidiana o la persona normal no sabe hablar muy bien el español, expresarse correctamente, sin errores. Eso a nuestro nivel ya como de ingeniería no nos afecta, pero la clase media, la clase baja, sí puede afectar eso. Y eso, ese denominador común pasa en cualquier situación social, que el quechua aprende a hablar bien también su idioma quechua de manera correcta, sin barbarismo, porque existe barbarismo en todos los idiomas, como en la parte selvática. Ahí podrías reforzar la identidad, más que influir, porque si tú mezclas una cosa con la otra se van a confundir, aunque se pueden entender hasta cierto punto, y ya le estarías dando una identidad, aprenderse bien su idioma, estudiarlo. Claro, pero si ya eso sería en el ámbito de la lengua, ¿no? Si ya estuviera Claro, hablando en general, que vendría a ser el problema principal del cual yo estaba haciendo alusión, mi pregunta sería el cómo podríamos mejorar la tolerancia, pues, ¿no? El- de la discriminación, ¿no? A través de las culturas que hay en el Perú, ¿no? Como te digo, el supuestamente limeño se cree mejor que cualquier persona que es de provincia o que tal vez eso lo hace superior, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar es eso que eso a través solo, de las eso no, actividades? eso, Claro. eso no solo pasa con Lima. Mira, por ejemplo, yo he conocido personas de Huancavelica que se pelea con una persona de Ayacucho y uno se cree mejor que la otra. El puneño se pelea con el cusqueño por quién tiene mejor quechua. Y no es solo es Lima, sino que hay en diversas zonas del Perú, aunque no parezca, hay rivalidades con respecto a su zona. No es exclusivamente de Lima, sino es general, No, es algo sí, humano. claro, claro, o sea, eso sí, sí tengo noción de ello, pero o sea, me refiero a cómo las actividades culturales nos podrían dar un cambio respecto a esa situación, ¿no? Que es tan aquejante en la sociedad hoy en día y seguramente en el futuro lo seguirá siendo.
Es- lo que yo veo sería conocerse en el ámbito de, no conocerse más bien, sino que saber que existe esto y parece interesante, si te gusta bien, pues. Es como, por ejemplo, a mí me interesó una parte del quechua, a pesar que yo estudio inglés, algunas palabras interesantes del quechua, como runasimi, hanampacha, capacha, lo clásico, o guaguaguasi, parte de ese idioma quechua influye también en Chile. A un bebé en Chile le dicen guagua, y no podemos decir que es porque nosotros somos peruanos y ellos tal vez que creen que nosotros hablamos mejor o estamos acomplejados, y eso se compleje y dejen de usar esa lengua, porque, porque supuestamente está mal, sino que para solo conocer algo, lo que sería conocer algo culturalmente, y si te llama la atención, y estudiarlo. Es lo que también me pareció interesante, la lengua de la selva, que son como poco relegadas. Pero si te gusta, es chévere Claro, ajá. estudiarlo. Es más que nada conocerlo, no imponerlo. Claro, compañero, pero, o sea, nos seguimos yendo al aspecto lingüístico. O sea, yo te estaba hablando, bueno, mi pregunta va en esta ruta, pues, ¿no? Va en cómo las actividades culturales, el danzar, ¿no? Por ejemplo, como yo me enseñó mi compañero, la tuna, pues, ¿no? Que se da entre diversas universidades. ¿Cómo eso puede mejorar la problemática que tenemos, ¿no? Respecto a la falta de tolerancia de las diversas culturas que hay en el Perú? Es solo conocerlo, simplemente. Solo conocerlo, y si te parece interesante, lo puedes estudiar con conocerlo, y tú puedes investigar acerca de eso. Es como tú Claro, estás pero como ¿no te que parecería también que el Estado debería proponer la divulgación a través de los colegios o los institutos o a través de cualquier medio como la televisión, la radio, ¿no? Promover las diversas culturas, ¿no? Porque si estamos hablando solamente en el aspecto de que si me interesa lo estudio, entonces va a seguir ocurriendo lo mismo, ¿no? Porque se sigue creyendo que lo extranjero sigue siendo lo mejor, ¿no? Es que el problema, si Entonces, aunque tú lo claro. metas en televisión, las nociones culturales, no significa que le vaya a interesar a la persona. Sí, Esos, claro, claro, sí. O sea, sí, por eso, es correcto pues lo por que eso, dices, ¿no? Pero, o sea, seguiríamos en el mismo círculo vicioso, pues, ¿no? ¿Cuál sería, en por eso, todo caso, tu propuesta, pues, ¿no? Para por eso mejorar. es lo que, A solo, por través de ejemplo, de las actividades culturales, ¿no? No a claro, través de claro. otro tipo de medio. A través Aunque no de, que parezca, es el mira, en todos tema. los colegios, en todos los colegios se celebran danzas de varias zonas del Perú, no solo ni siquiera muy poco se celebra la Claro, eso marinera, y es eso es en una cualquier realidad. colegio, ¿no? No es como que se Sí, deje de lado, sino que en todos los colegios de Lima se celebran danzas culturales de la sierra o de parte de la costa, de la selva. No es como que se claro. deje de lado. Yo lo Sí, veo como un entonces mito. claro, pues, los colegios o los institutos, universidades, Claro, a través es que eso es una de las realidad. danzas, pues, ¿no? Estarían promoviendo, ¿no crees? Eso Lo es que una es realidad, la no es como diversidad que se deje cultural, de pues, ¿no? lado. Claro, no es como que se deje de lado, sino que siempre ha existido eso. Claro, o sea, sí, sí siempre ha existido, pero yo me refiero a tratar de intensificarlo más aún, ¿no? Porque se sigue viendo las consecuencias de no adecuarnos a la idea de que todos tenemos diversos puntos de vista, diferentes culturas, y no por ello nos hace superior o mejores o inferiores a otros, ¿no? Eso ya depende de cada uno, pues eso ya sería un pensamiento individual. Si, por ejemplo, a mí me parece mucho más trabajadores la cultura con sus danzas de la sierra, me parece bien, o tal vez me parece mucho más alegres, en mi opinión, la cultura dancística de la selva, me parece bien. Eso ya depende de la opinión individual de cada uno. No podemos obligar a las personas a decir lo que está bien o está mal. Si no podemos decir que informar acerca de algunos ciertos detalles, pero no darle tanto poder al Estado, en mi opinión, sino conocerlo nada más. Claro, Porque, a esa parte sí estoy de acuerdo, sí, tienes porque razón. mira, por ejemplo, sin influencia del Estado, yo me di cuenta que los bailes de la selva son más alegres y su música, no, y esto no tiene nada que ver con el Estado, sino que me pareció interesante eso. A eso me Claro, y refiero. eso Eso yo, es sí, sí, individual, sí, aunque no parezca, eso se da en muchos casos. Cada uno saca su opinión y eso ya es saludable.
Muy bien. Bueno, sería inculcar en sí valores justamente en las actividades culturales a partir de niños, ¿no? Para que se formen con ese ímpetu, ¿no? De, como dice, de tener tolerancia con respecto a todo, ¿no? Claro, más que nada por eso, perdón, profesor, que le interrumpo, más que nada era por ese rumbo que iba mi pregunta, pues, ¿no? ¿Qué debería proponer el Estado, nosotros mismos, para generar un cambio, ¿no? En la sociedad. Eh, Lo más importante sería empezar por nosotros mismos, ¿no? No estar esperando que el Estado todavía so- lo claro, claro, como dice mi Claro, llevar no va compañero, a la, ¿no? depender de alguien. Es cuestión de cada uno, pues, ¿no? Claro, Y cuánto quiera conocer acerca de sus raíces, ¿no? De su propio país. claro, claro. Eso es en muchos campos también. Es como, ya por ejemplo, el tiempo que uno tiene, ya lo puede usar en estudiar lo que le parezca interesante. Por eso estudiar, si te gusta de la cultura, el hacerlo perfecto, investigar. A los europeos, por ejemplo, yo he conversado con españoles que les interesa bastante la cultura inca. Y yo no voy a decir que porque les interesa nuestra cultura, ellos van a creer que somos superiores, sino que les parece interesante. O a los alemanes o los finlandeses les parece muy interesante acerca de la cultura incaica. Y Claro, por lo mismo que le llama la atención un tema, como en la época antigua se trabajaba más con el oro y todos esos minerales, como que llevaba más atención y toda la historia, porque escuchar la leyenda de Manco Cápac y Baba Hoyo, quienes nacen del lago, como nacen del dios Sol, en el mito es como atrae más gente, como algo más interactivo, como que llama la atención, decir, lo escuches y tú, wow, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Y captas su mentalidad es del ser humano, es como que ves algo que te impresiona y sigues indagando, 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 porque es algo que te llama la atención. Si no, no lo harías, por lo mismo que no te gusta. es como, por ejemplo, al peruano le puede llamar la atención un poco la cultura de nórdica, que es de Zeus, o no, que es de la griega, o de Odín, que es la nórdica, porque es como diferente, porque nosotros ya conocemos la cultura incaica y desconocemos la otra cultura que puede ser diferente. Y te da curiosidad, y esa es misma curiosidad la que tienen los europeos con respecto a la cultura de los Andes o la zona de Perú. Solo es curiosidad, como lo Claro, que pasa con... serían las mismas manifestaciones culturales, ¿no? Bueno, yo creo que serían las manifestaciones culturales como, volviendo al tema de los incas, pues, ¿no? En su arquitectura, ¿no? Que era sencilla, sólida y simétrica, ¿no? Si estamos hablando del tipo de arquitectura civil, bueno, Machu Picchu, ¿no? Una de las siete maravillas del mundo, ¿no? Cusco, entre otros, ¿no? También como otros tipos de manifestaciones culturales en arquitecturas religiosas, ¿no? Como el Pachacamac, Sacsayhuamán, ¿no? Que era un centro ceremonial y a la vez una fortaleza, pues, ¿no? Como así otras, como las arquitecturas militares, pues, ¿no? Como Ollantaytambo, que si han tenido la oportunidad de conocerlo, ahí se puede ver un evidente manifiesto de la cultura, que como se sabe es diversa, pues, ¿no? En cada lugar del Perú, pues, ¿no? Y eso es la diversificación, pues, ¿no? De la cultura, que se debe a diferentes factores, ¿no? El factor geográfico es uno de ellos, ¿no? Como también el factor económico, eh, el factor de las personas también, ¿no? En cómo ellos perciben la realidad y cómo lo interpretan, ¿no? Eso creo que también fue la manifestación cultural de los incas, fue lo que contribuyó, pues, ¿no? Pienso yo a que hoy en día tenemos diferentes aspectos culturales, ¿no? A lo largo del Perú. En el caso, por lo que yo sé que en el caso de los incas, ellos influyeron, pero no eran que exista diversidad en el sentido de que ellos tenían su arquitectura ya unipolar y un tipo de arquitectura ya establecida y eso lo extrapolaban a varias zonas, pero ya tenían un tipo de arte, un tipo de arquitectura, un tipo de diseño.
Solo que No, claro, claro. en diferentes O sea, situaciones, en claro. diferentes situaciones, solo ya varía por respecto a la zona geográfica, pero ya tenía su diseño establecido. Es como las cerámicas. Es como la Lo que pasa es cerámica que, lo que pasa es que el Imperio Incaico en sí, si estamos hablando un poco más de historia, ni siquiera su cultura es propia, ¿no? Se sabe que ellos dominaron otros imperios, pues, ¿no? Y de ahí acoplaron esa cultura, lo acoplaron a las de ellos, ¿no? Por ejemplo, el, el quero. el vaso, el quero, ¿no? No es propio de los incas, no es de los tiahuanacos. Y, por ejemplo, sus pisos, sus caminos, ¿no? Los caminos del Inca. Esos son del Imperio Wari, no son propios del Imperio Incaico, ¿no? Eso ya remontándonos a lo que es la historia, pues, ¿no? Pero desde ahí Claro, se claro. ve, ¿no? Diferentes manifestaciones culturales y cómo los incas acoplaron las diferentes culturas, uniéndolas, ¿no? Y apropiándolas, eh, acoplándolas a su propia cultura, pues, ¿no? Pero en sí los incas son como una síntesis de cada cultura que estuvo anteriores a ellos, pues, ¿no? Claro, claro. Eso en parte es cierto, en parte es cierto también. Es como los romanos. Los romanos tenían un tipo de arquitectura y eso lo distribuyeron a parte de Inglaterra, que Sajonia y después a parte de España, la actual España, que con los acueductos de Segovia. Y así pasó, pues es como los incas eran la Roma de Sudamérica. Claro, en ese aspecto sí, tienes razón. Y eso pasa con muchas culturas, con los chinos, con los japoneses. Eso también con los griegos pasó, con la cultura de Alejandro el Magno. Cuando se fueron a India, ellos agarraron parte de la mitología o religión hindú porque le parecía curiosa y lo trajeron a parte del este de Europa, que era Macedonia en ese momento. Así pasó mucho, es como una mezcla, se separa y se junta, algo así, pero eso no sé si llamarlo diversidad, creo que no es diversidad, sino porque porque después se vuelve una sola cultura después, solo es establecimiento cultural nada más, porque diversidad sería que muy diferente el rojo que el azul, pero eso es diferente, eso es diversidad, No, pero claro, diversidad ya sería que en un mismo espacio y tiempo habrían diferentes culturas conviviendo al claro, mismo tiempo, pues, ¿no? Eso sería diversidad. En claro, cambio, lo otro ya sería como que una cultura acopla a la otra, pues, ¿no? claro, Como claro, que, pero eso, como capta lo propio de esa cultura, pues, ¿no? Eso ya sería, en el caso de los incas, pues, ¿no? sí. Por ejemplo, eso no sería sino una característica, no es una virtud para mí, la diversidad, ni tampoco la unipolaridad sería una virtud, sino una característica de cada caso. No es bueno ni malo eso. Bueno, estaba interesante la conversación. Yo creo que los expositores se quedaron, bueno, pero está bien. Bueno, para horas de conclusión, Profe, yo también tengo una pregunta. sí, a ver, Ya, ¿cómo explicaría la indiferencia de algunos compatriotas al querer aprender la cultura de América a comparación de la europea, que se tiene un poquito más de interés en esto? Bueno, yo tengo conciencia de que en Europa hay, sabes, más oportunidades para poder innovar, tener proyectos y ¿cómo se llama? Una buena economía para un trabajo laboral, pero ¿estas serían las únicas razones o hay más? Eh, Por responder, a ver, Piscoyas, está bien. pues lo que sucede es que también hay un factor llamado que es el tiempo, que es relevante, porque hay muchas culturas en América del Sur o México, en la parte de Centroamérica o Norteamérica, hay muchas culturas y no alcanza el tiempo para indagar en todas. Que eso influye también eso también le pasa en Europa, que existen varias tribus que han tenido su propia cultura, los francos, los sajones, anglosajones, los eslavos,
los bretones, etcétera, y no alcanza el tiempo para indagar y solo se aprende cosas generales. Y ya depende de cada uno ya qué es lo que le interese más o investigar. Porque a mí me interesó me gusta la cultura griega y la nórdica, pero también me interesó investigar la cultura de la selva del Amazonas. Y eso ya viene de cada uno, la curiosidad de cada uno ya. Listo. Creo que quedamos ahí. ¿O tienen alguna preguntas más? ¿Algo que hablar, que decir? Yo, profesor, A ¿qué ver, actividad cultural consideran más importante en el Perú? a ver. Profesor, yo podría responder. A ver, Riojas. Eh, lo que pasa es que no habría una actividad más importante que otra, ¿no? Con ello me estarías diciendo que una cultura es superior a otra y no es así, pues, ¿no? Son solamente diferentes puntos de vista acerca de la realidad peruana, pues, ¿no? Entonces, no hay una cultura la otra, pues, ¿no? Para responder tu pregunta. Solamente que son diferentes aspectos, ¿no? Que cada persona lo interpreta, ¿no? Por ejemplo, eh, haciendo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a mí como que me puede gustar el fútbol y tal vez a ti no te gusta el básquet y así, pues, ¿no? Pero no quiere decir con ello que el fútbol sea mejor o inferior que el básquet, ¿no? Son solamente puntos de vista, ¿no? Cada uno interpreta su realidad a la forma que más le parezca conveniente y se respeta, pues, ¿no? Son diferentes opiniones. Muy bien. Quedamos ahí entonces, ¿sí? ¿Qué dice? ¿O tienen alguna otra consulta, pregunta, algún comentario? ¿Listo? Nos vemos en la próxima clase entonces con el grupo 2 de Diego Ramos y Gabriel Díaz Rivas. ¿Está bien? Sí, profesor. ¿Listo? Sí, profesor. Nos vemos entonces. Profesor, disculpe. Nos vemos, profesor. Cuídese. Sí, dígame. Su clase de cálculo solamente van a ser los días sábados, ¿verdad? Sí, del grupo C. Fundamentos de cálculo, Sí, el grupo C. únicamente los días sábados, ¿verdad? Sí, de 3:30 a 5:10. Ese es con el grupo C. Aparte tengo yo otro con el grupo D. Muchas gracias, profesor. Ok. Profesor, disculpe, una pregunta. Sí, El dime, sábado pues. mencionó que iba a tomar alguna práctica, ¿verdad? Sí, este sábado voy a tomar una práctica. Vale, listo. Muchas gracias. Listo. Práctica general desde lógica hasta lo de ahora. Sí, hasta lo que han hecho, todo lo que han hecho con el profesor Delgado. Ok, profesor. Sí. Gracias, profesor. Ok, nos vemos. Cuídense, hasta luego. Profesor. Gracias, profesor. A ustedes, nos vemos. Hasta luego.